No hay duda de que todas las miradas estarán puestas hoy en la publicación del dato de inflación en Estados Unidos, que se conocerá a partir de las 2:30 de la tarde, hora española, y que se espera que se modere hasta el entorno del 8%, pero no hay que perder de vista otros grandes asuntos. El Congreso, aquí en España, ha votado hoy, por ejemplo, aplicar un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de los bancos y las energéticas. Al mismo tiempo, la Comisión Europea anunciará su propuesta de emergencia energética. Hay mucho movimiento estos días en el gobierno ruso, aunque también todas las noticias hay que cogerlas también con alfileres. Noticias a raíz de las últimas derrotas en el campo de batalla, y China parece que se pone más del lado de Rusia que de Occidente, aunque Occidente sea quien le compra sus productos. Y por supuesto las quinielas sobre los tipos de interés, los bancos centrales, el crecimiento económico y los resultados empresariales. Dentro de poco tiempo empezará la temporada de resultados y ojo, porque por ahí es por donde puede llegar el próximo peligro para las bolsas. Nos lo comentaba ahora mismo Patricia García de Macroyield. Es un asunto que también vamos a tratar en los próximos minutos con Gonzalo Larriés, gestor de Andban, y con Naún Sánchez, que es director de renta variable de Gestifonsa. Hola Naún, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por empezar por lo más próximo, que es el dato de inflación en Estados Unidos, realmente entiendo la importancia que tiene, evidentemente lo es. Lo que pasa es que parece que aquí se acaba el problema y una vez que se publique el dato de inflación, pues habrá que estar pendiente de otros temas. Pero eso, vamos paso a paso, un poco vuestras expectativas de cara a ese dato que se conocerá a partir de las 2:30 de la tarde, Gonzalo. Bueno, realmente todos estos temas y datos de inflación parecen circunstancias bastante fuera del control de tanto de organismos monetarios como de decisiones políticas. Hemos pasado el invierno y realmente recuerda bastante pues, a esos incendios fuera de control que parece que se empiezan a perimetrar, pero que de vez en cuando pues, o de repente puede venir un cambio de aire y volver a reavivarse. Entonces, un poco la situación es esa. Es una situación absolutamente no prevista hace no demasiado tiempo y parece, pues como sucede con esos grandes incendios, que se puede empezar a perimetrar y a controlar. Pero de eso a que esté el fuego totalmente extinguido, pues creo que todavía queda bastante lejos. Entonces, en un primer paso, pues podrían ser buenas noticias en que dentro de los guarismos elevados, que todavía son muy elevados, se pudiese estabilizar, pero es un poco el símil que hacemos en algunas ocasiones cuando salen datos de PIB que son un poco menos buenos de lo esperado, pero que siguen siendo importantes. Cuando esperamos un PIB del 4% y sale un 3,6%, pues a veces el mercado se pone nervioso, pero la tendencia sigue siendo la que es de un crecimiento muy fuerte. Quizás los datos de inflación puede suceder algo parecido. Van a empezar a estabilizarse o a salir algo menores, pero todavía siguen siendo datos muy elevados. Y hay que tener en cuenta que está muy reciente Jackson Hole, muy reciente lo que ha dicho el BCE, que esto está muy lejos de normalizarse y que van a seguir pues, con su línea de endurecimiento de política monetaria, y eso es un poco la guía que tenemos de corto plazo. Una práctica precisamente muy extendida entre los bomberos forestales y también los agricultores, que era quemar los hierbajos, las malas hierbas, para evitar precisamente que hubiese incendios, es decir, provocar pequeños fuegos para evitar que el incendio sea mayor, que es un poco de lo que estamos hablando también de la Reserva Federal, entiendo aún, ¿no? Un poco inducir una recesión, ¿no? Controlada en principio para evitar un desastre aún mayor. Sí, yo de la inflación diría dos cosas del dato que va a salir. Primero, la tendencia, que si se confirman las proyecciones, pues sería un segundo mes ya de desaceleración, aunque, como dice Gonzalo, en los niveles, pues estamos hablando de inflación del 8%, totalmente desbocados, ¿no? Pero es importante que se confirme la tendencia de desaceleración en cuanto al crecimiento de la inflación. Y segundo tema, sí que empezaría quizá a hablar de la dicotomía inflación-deflación, que hasta ahora hemos tenido inflación en todo, por supuesto en temas energéticos, pero también en alimentos, en todo. Y a partir de ahora sí que se puede empezar a hablar de inflación todavía energética en algunas cosas, pero también puede empezar a llegar deflación muy rápida en muchas cosas. Si nos fijamos en un ratio fundamental, que es el de nuevos pedidos entre inventarios, está ya en mínimos históricos. Esto supone una paralización muy importante de la demanda, que además veníamos de una situación de demanda un poco artificial, ¿no? Porque se habían, digamos, confluido tres factores
potentes de demanda, como era la demanda embalsada del COVID, más la demanda en curso, más adelantamiento de peticiones por el tema de la cadena de suministros totalmente rota. Pues ahora podemos irnos al otro lado, que precisamente con un parón brutal de la demanda, motivado, como bien dices, Fernando, por los bancos centrales, se empiezan a caer los precios a ritmos muy acelerados. Entonces, hay que ser muy selectivo por sectores. Pues estamos viendo que en temas, por ejemplo, de equipos electrónicos empiezan a caer los precios. En temas de mobiliario, de oficina, del hogar, se están empezando a desplomar los precios. Esos temas pues son importantes a seguir. Y luego los bancos centrales. Aquí hay una norma, yo creo, no escrita, que es hasta que la inflación no caiga por debajo de los tipos, pues los tipos van a seguir subiendo, o si se estabilizan no van a bajar. Entonces podemos llegar a un momento en el que el año que viene, hay que pensar que las estimaciones de inflación para el año que viene, por ejemplo para Europa, siguen siendo altas, de 4 o 5%, y los tipos todavía están bastante reducidos, aunque subiendo, pero bastante reducidos. Entonces, bueno, pues tenemos una situación en la que puede confluir todavía subidas de tipos, con deflación en muchos sectores y inflación en algunos otros. Este escenario del que acabas de hablar, un poco aún, inflación el año que viene en Europa 4 o 5%, como una previsión que hace unos días dijo el Banco Central Europeo de crecimiento sería el 0,9%, lo llaman estancamiento, nadie quiere mentar la bicha, pero en el argot a esto se le denomina esta inflación. Sí, es lo que tenemos. Yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. Los bancos centrales, el objetivo fundamental es el control de la inflación. Arrasen con lo que tengan que arrasar. Y en este caso están arrasando con el crecimiento económico. Es que hace 3 o 4 años estamos hablando que el mundo no crecía, especialmente Europa, ¿no? Y ahora nos hemos ido al otro lado de la ecuación. Bueno, pues todo al final hay que ponerlo en una perspectiva un poco de largo plazo, igual que pues, estabais hablando antes de las reuniones ahora de los máximos dirigentes, Rusia, Estados Unidos, China. Bueno, pues al final aquí está la hegemonía de las dos grandes potencias para los próximos 50 años, que son China y Estados Unidos, y en el corto plazo está el incordio de Rusia con el tema del gas y la dependencia de Europa de los temas energéticos, pero si lo vemos con una perspectiva de medio y largo plazo, que es lo que hay que hacer, y se adoptan las medidas en una perspectiva de medio y largo plazo, que se solucionará este tema energético, bueno, pues al final lo que tenemos que ver es a dónde va el crecimiento económico en los próximos años y cuál es esa relación de las dos potencias mundiales. Es más importante quizá todo el tema de la tensión comercial y de las restricciones, aranceles y demás, a un tema más de incordio puntual de corto plazo, que es lo que tratamos hoy, claro, porque estamos en el día a día, pero hay que abstraerse un poco de eso, ¿no? ¿Qué lectura hacéis precisamente de las declaraciones muy recientes de un alto cargo chino que decía que está dispuesto a trabajar con Rusia para llevar el orden mundial en una dirección más justa y razonable? ¿Esto cómo se lee, Gonzalo? Bueno, realmente en alguna ocasión lo hemos comentado, tenemos y vivimos dentro del patrón dólar, y el patrón dólar significa pues que todos los países para comprar sus materias primas pues tienen que comprar dólares y con esos dólares pagar a la contraparte, y esa hegemonía del dólar es lo que hemos vivido pues prácticamente desde mediados de los 70. Esa hegemonía pues es una ventaja competitiva, hay que reconocerlo, muy importante desde el punto de vista financiero para Estados Unidos. Como decía un presidente de la Fed en los años 70, el dólar es nuestra divisa y para ustedes es su problema. Entonces, quizás eso es parte de lo que se quiere empezar a cambiar, que quizás haya algo más de equilibrio entre distintos polos económicos y políticos, y esas quizás por ese lado por donde van esas declaraciones, esa hegemonía que ha tenido el dólar y la economía americana, en gran parte apoyada por esa posesión del dólar como divisa propia y como divisa de referencia a nivel global, que a lo mejor esa hegemonía esté un poco empezando a cambiar o que sea lo que quieren cambiar. Que el dólar siga siendo una moneda muy importante, pero no la moneda por excelencia a nivel global. Entonces yo creo que van las declaraciones en ese sentido. Y quizás estemos hablando de algo parecido a la Guerra Fría, pero desde el punto de vista económico. Entonces ahí es donde podría haber esa gran diferencia y donde pues esas declaraciones se podrían enmarcar. Algunos han belantonado también estos días, Nahum, con los
problemas internos, podríamos decir, en el gobierno ruso. Hay quien, claro, empieza ya a pensar también que podríamos ver próximamente, más pronto que tarde, un alto al fuego en Ucrania. Claro, que son cosas que... Se me escapa totalmente al control de gestor. No lo sé, igual que la reunión que tengan ahora los máximos dirigentes, pues lo que hablen entre ellos se quedará entre ellos. Podemos especular lo que queramos, pero al final harán una declaración formal defendiendo cada uno sus intereses y ya está. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que valorar cómo está la economía en su justa medida y esa alteración geopolítica, pues alimenta un riesgo y una incertidumbre más para los mercados, pero eso es lo que tenemos que valorar. De lo vuestro, entonces. Previsiones de beneficios empresariales. Creo que ha salido hoy publicado un dato, es de FactSet, estima o prevé que el crecimiento de los beneficios empresariales del SP500 en el tercer trimestre sea de, lo voy a hacer un poquito de memoria, está entre el 3 y el 4%, que es, claro, inferior al 5,5% que creo que era lo que se estimaba en el segundo trimestre. Un poco eso, ¿cómo creéis que puede afectar a los mercados? Y vuelvo a insistir en la pregunta, si creéis que por ahí es por donde podría llegar también el peligro para las bolsas, correcciones adicionales. Gonzalo. Bueno, realmente el SP, como sucede muchas veces cuando hablamos del IBEX, es un índice un poco distorsionado. Y realmente en la parte, digamos, por el peso que tienen algunos sectores con tecnología y farma al frente. Y en cuanto a resultados empresariales, gran parte de lo positivo que llevamos del ejercicio está muy distorsionado por los beneficios de determinados sectores o de dos sectores y con la energía a la cabeza. Realmente, si quitamos la mejora de resultados en energía, realmente lo que hace es compensar pues otros muchos sectores que están teniendo un entorno bastante más complicado. Y esto mismo se traduce en cuanto a valoraciones. Si cogemos las 10 mayores compañías del S&P respecto a las 490 restantes, las 10 mayores del S&P, que tienen un peso muy importante en el índice, pues están rondando las 24 o 26 veces beneficios, mientras que el resto del S&P 500, esas 490 compañías a nivel agregado, estarían en torno a las 16-17 veces. Entonces, en gran medida dependerá de lo que hagan esas grandes tecnologías, esas compañías pues que no han estado tan afectados pues como otras compañías industriales por todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de presiones en márgenes y demanda y oferta. Y ahí estará aquí de la cuestión. La foto, al final hay que verla en nivel agregado, pero gran parte de quien soporta esos beneficios o estabiliza esos beneficios en el S&P 500 es la parte principalmente de energía. Con lo cual hay mucha disparidad entre un comportamiento de unos sectores y otros, y habrá que ver pues, en próximos meses si estas tendencias se mantienen o realmente pues, hay algún tipo de cambio. Aún, temporada de resultados, beneficios, crecimiento. Sí. Me despista bastante. Los resultados, por ejemplo, del segundo trimestre para Europa, ahora si queréis hablamos de Europa, ha supuesto otra revisión al alza de las estimaciones de crecimiento en beneficios. A principios del año estábamos en más 11 para Europa, después del primer trimestre más 14, después del segundo trimestre más 17. Como dice Gonzalo, muy basado en sectores como el petróleo, que han más que doblado los beneficios, pero en otros sectores pues, están aguantando, como industriales o temas de consumo. A la hora de posicionar las carteras para los próximos 12 meses, vuelvo a lo que he dicho al principio del tema inflación-deflación. Hay que ser muy selectivo sectorialmente, muy selectivo. Entonces, si vemos que hay sectores donde efectivamente empiezan a acumular muchísimos inventarios y hay un riesgo muy importante de que se los tengan que comer o bajar los precios de una manera masiva, pues intentaríamos evitar esos sectores. Básicamente estamos hablando de consumo, tanto consumo básico como consumo discrecional, sobre todo, temas de industriales, hay temas de capital circulante, pues les pueden hacer un roto importante a la hora de generar cash flow, y algunas están endeudadas, y por contra pues sí que estaríamos en aquellos en los que todavía se pueden beneficiar de la situación tal como la pintamos. Las petroleras, que además desde un punto de vista de valoración pues están muy atractivas, y también, por ejemplo, el sector bancario, que estructuralmente quizá no sea de los que más nos guste, pero en un escenario de subidas de tipos van a seguir generando beneficios.
Utilities y estas cosas, bueno, pues sí, la verdad es que también están creciendo de una manera importante en beneficios, pero ahí tenemos el ruido regulatorio que es el mayor riesgo que tiene siempre este sector y hay que ponerlo en su justa medida, independientemente de que luego ese tipo de impuestos sea o no sea inconstitucional y lo echen para atrás de aquí a 4 o 5 años y se le tenga que devolver el dinero a las utilities. Pero en el corto plazo pues es ruido negativo. En tu caso, Gonzalo, ¿algún cambio reciente en la cartera? No, realmente el escenario de incertidumbre se mantiene a pesar de ese buen tono que ha habido en el mercado en la última parte de julio y primeras 2 semanas de agosto. El fondo, pocas cosas han cambiado de forma importante y conforme van avanzando los meses, pues parece que los problemas, lejos de solucionarse, pues se les añade una vuelta de tuerca más. En el caso de la disparidad que puede haber incluso entre distintos sectores, a veces lo estamos viendo también dentro del propio sector. Y en un escenario como el actual, donde todavía la actividad pues más o menos se mantiene y todo ese escenario de subida de tipos pues podría beneficiar al sector financiero, que ha estado muy lastrado y sigue lastrado en su rentabilidad por esos tipos tan bajos que durante bastante tiempo. Vemos, por ejemplo, que la banca doméstica, o aquellos bancos dentro de los cotizadores del IBEX que tienen más exposición de negocio a España, sí que realmente están teniendo un comportamiento de año positivo y a pesar de que podríamos pensar pues, que Repsol o algunas compañías eléctricas podían ser los mejores valores del año, ahora mismo los 2 mejores valores del año son CaixaBank y Bankinter, y Sabadell más o menos por ahí cerca. CaixaBank con revalorizaciones cercanas al 50%. Realmente todo este escenario sí que está beneficiando a las entidades que tienen el negocio más focalizado en España. Pero, sin embargo, los 2 bancos grandes que tienen una presencia más global también son más susceptibles de tener exposición a problemáticas de carácter global. Y en estas 2 entidades el año sí que está siendo bastante más complicado. A pesar de esta mejora que ha habido en las últimas semanas, tanto BBV como Santander, los 2 están en rentabilidades negativas en el ejercicio. Con lo cual, el habernos posicionado incluso en un sector y en determinadas compañías o en otras, el resultado en el año pues es diametralmente opuesto. Con lo cual, esta misma dificultad la podemos extrapolar al resto del mercado. Con lo cual, mantenemos un sesgo bastante de cautela, de esperar y ver, y realmente pues cambios importantes no ha habido en las últimas semanas. Precisamente hoy CaixaBank y Bankinter también entre los primeros de la clase con subidas hoy por encima del 1%, acompañando en las subidas a empresas, sobre todo muchas renovables como Solaria y Acciona Energía. Gonzalo Lariés, Sandbank, Nahum Sánchez, Gestifonsa, un gran placer como siempre, muchísimas gracias, que vaya bien la tarde del martes, a ver qué nos depara ese dato de inflación en Estados Unidos y nada. A seguir apretando. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias. 12:46, nos quedan los gráficos, las tendencias, el momentum del mercado. Enseguida lo vamos a comentar con Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.